La religión y el nuevo orden mundial. El nuevo orden luciferino promueve la instauración ecuménica de una religión sin Dios, más propiamente y pese a lo redundante del concepto de una irreligión contra Dios, rabiosamente anticristiano y por sobre todo anticatólico. El nuevo orden pilotado desde la sinagoga de Satanás se sirve de las estructuras de poder sinárquicas para imponer en un acelerado continuo sus venenos disolventes, otrora masónico-liberales y jacobino-iluministas, y hoy debidamente adaptados al tiempo que radicalizados a las necesidades del bípedo apóstata de la era de Acuario, valiéndose para ello de las actuales coyunturas posmodernas expedidas por la ONU y demás terminales dependientes del gobierno mundial en la sombra. Esta adaptación anticristiana es lógica consecuencia del espíritu de secta que repudre sus ambiciones liberales, hijas del mismo prestamista. Toda la irreligión, NOM, se cimenta sobre una quimera, la de la fe del hombre de pecado en el árbol maldito de la diosa democracia. Leopoldo Lugones, en un artículo fechado el 27 de junio de 1937, casi 100 años acertaba de lleno al escribir que la fe en la democracia presupone la realidad del progreso indefinido, pues afirma que el sistema liberal o doctrina política de aquel hombre es bueno y practicable, aunque nunca se haya podido practicar por haber sido malos hasta hoy los hombres que lo practican, con lo cual bastará que sigan practicándolo malamente, para que se acaben por practicarlo bien, lo cual equivale a transformarse así de malos en buenos. Esta y no otra es la religión humanista del nuevo orden mundialista, cristófobo, donde el hombre se adula a sí mismo, pretende transformarse en esa bondad, en ese filantropismo extraño completamente adverso a Dios, a su santa ley, tanto la natural como la sobrenatural. Es una blasfema deificación, inminente, supresta y blasfema deificación. Es la religión humanista del nuevo orden mundialista cristófobo, donde el hombre se adula a sí mismo, inminente, supresta y blasfema deificación, erigida a la mayor gloria de sí mismo. Este hombre degenerado, que da nombre precisamente a este desorden mundialista, viejo desorden mundialista también lo llamo yo, dado que su origen está en la serpiente antigua llamado diablo o Satanás, padre de la mentira, mentiroso desde el principio. El objetivo del nuevo orden luciferino carece de novedad para el cristiano atento, incluso para el escéptico sediento de verdad. Su aspiración no es otra que la de borrar del mapa a su mayor enemigo, Jesucristo, tanto de la faz del orbe como del horizonte espiritual de los gentiles. 2 siglos de infiltración en la Iglesia y largas décadas de inenarrables corrupciones arrojadas sobre las masas Goyim han precipitado escandalosas debacles por muchos bien conocidas. Esta irreligión contra Dios Trino, uno y trino, prioritariamente anticatólica, como decimos, encuentra en la adulterada doctrina de la Iglesia postconciliar su caldo de cultivo idóneo para abrirse paso, al tiempo que para legitimarse en un nuevo escenario acorde a sus intereses, con la imposición, hoy a medio hacerse, de la grotesca y criminal pseudo-religión de la bestia. Grotesca por cuanto en lo externo realiza una parodia blasfema, vaciada de recta doctrina y lastimosamente simplificada en la forma, mero maridaje infecto de sincretismos inasimilables y aberraciones inejecutables incluso para un entendimiento torcido, y criminal, porque su meta postrimera es la perdición y o condenación de las almas, a las que Satanás muy realmente codicia. El noeísmo como meta de la sinagoga de Satanás. En lo absoluto, esta irreligión contra Cristo y la Santa Madre Iglesia, que no podemos confundir con la herética Iglesia postconciliar, salida del Concilio Vaticano II, anuncia el triunfo de las enseñanzas del Talmud, el Zohar, los Midrashim y la literatura rabínica en general, es decir, la consumación triunfante del sueño judío anunciado por Alfred Naquet en 1901.
Este decía: sobre los escombros de las patrias destruidas se fundará la República de los Estados Unidos de la civilización, con la llegada del definitivo Mesías de la humanidad y el triunfo del sueño judío, que data de hace 3000 años. Por si todavía prevaleciera alguna duda, esa República de los Estados Unidos de la civilización no es otra que la meta final del nuevo orden mundialista, para el que Van Gogh está a su servicio, el gobierno único mundial del Señor del mundo, léase el Anticristo. Este hecho caro al nuevo orden mundialista luciferino, que acaso desoriente a muchos entendimientos lesionados por las consignas de la corrección política, fomenta violentamente la imposición de la pseudo-religión del Anticristo y de su fiel peón, el falso profeta. En todas y cada una de sus manifestaciones cristófobas, como podemos observar al contemplar el pútrido vomitorio de los mass media, toda noticia o información relativa a lo católico y por extensión a lo cristiano es despachada negativamente y con un carácter manifiestamente condenatorio o culposo. Esta es la lengua viperina de los enemigos de la catolicidad, precisamente porque estos servidores de Belial saben con certeza que ante la única religión verdadera no cabe posible consenso ni disenso. Monseñor Fulton Sheen, obviando su senil adhesión al Concilio Vaticano II, conciliábulo en todo punto, describió con gran precisión este arcano de la religión del nuevo orden mundialista, diciendo: el falso profeta tendrá una religión sin cruz, una religión sin un mundo por venir, una religión para destruir las religiones. Habrá una iglesia falsa. La iglesia de Cristo, la iglesia católica, será una. Y el falso profeta va a crear otra. La falsa iglesia será mundana, ecuménica y mundial. Va a haber una federación de iglesias. Y las religiones formarán algún tipo de asociación global. Un parlamento mundial de iglesias, vaciadas de todo contenido divino, y será el cuerpo místico del Anticristo. El cuerpo místico en la tierra hoy tendrá su Judas Iscariote, y él será el falso profeta. Satanás lo reclutará de entre nuestros obispos. El cuerpo místico en la tierra hoy tendrá su Judas Iscariote, y él será el falso profeta. Satanás lo reclutará de entre nuestros obispos. Hasta aquí la cita de Fulton Sheen. Esta falsa iglesia apóstata centralita de la religión del nuevo orden mundialista coincide punto por punto con las aspiraciones ecologistas, pachamámicas, mesiánicas y talmúdicas del hereje manifiesto Jorge Mario Bergoglio, a la sazón antipapa Francisco y distinguido peón de la ONU, y pretende acoger a todo el género humano al abrigo de una tolerante, resiliente y ecosostenible salvación de la humanidad. Salvación de la humanidad, entre comillas, por obra y gracia de sus propios méritos. Claro, ya no está presente el Espíritu Santo y menos actuante con este impostor. Con agudo sentido profético, el narrador argentino Hugo Wost describía, por boca del personaje Fray Simón de Samaria, la ordenación concéntrica de la falsa iglesia de Satanás en su novela de anticipación distópica Juana Tabor, de 1941, diciendo así: tengo la conciencia de que llevo conmigo todas las energías de una nueva creencia. Mi misión es reconciliar al siglo con la religión en el terreno dogmático, político y social. Me siento sacerdote hasta la médula de los huesos, pero he recibido del Señor un secreto divino. La iglesia de hoy no es sino el germen de la iglesia del porvenir, que tendrá 3 círculos. En el primero cabrán católicos y protestantes, en el segundo judíos y musulmanes, en el tercero idólatras, paganos y aun ateos. Hasta aquí la cita de Hugo Wost en su libro Juana Tabor. Todas estas ideas serán puestas en práctica en las diferentes tentativas actuales por llevar a cabo semejante pretensión, como ocurre con el denominado Crislam, pretendido movimiento, entre comillas, que al decir de la comprada prensa sistémica, busca encontrar un terreno común entre cristianos, musulmanes y judíos.
Puesto que solo podemos hacer honor a la verdad, que es Jesucristo, y que solo puede ser una y no tres, esta verdad revelada por Dios, reforzaremos todo lo que hasta ahora hemos expuesto, acudiendo a las preclaras conclusiones a las que llega un erudito de la talla de Federico Rivanera Carles, en su libro La judaización del cristianismo y la ruina de la civilización. El programa que puso en marcha el Concilio Vaticano II, dice Federico, no finaliza, como puede creerse, con la judaización del catolicismo. El objetivo es mucho más grande. Se busca lisa y llanamente su desaparición y reemplazo por el noeísmo, vale decir, por un semiproselitismo análogo al de los antiguos prosélitos de la Puerta, que constituye el máximo grado de judaización que pueden alcanzar los gentiles, en razón de que, excepto un pequeño número, su conversión masiva al judaísmo implicaría la desaparición del pueblo judío. Aunque la ley judía exige que el noeísmo sea acatado por todos los gentiles, quienes deberán abandonar sus religiones, su mayor objetivo es la desintegración del cristianismo y en particular del catolicismo. Hasta aquí la cita de Federico. Y así, para consumar tal desintegración, todos los adherentes a la secta sinárquica de la sinagoga de Satanás, del nuevo orden mundialista que todos estamos viendo y respirando en la actualidad de este mundo putrefacto, de un modo o de otro, fieles cabestros de la sinagoga de Satanás que los tutela, trabajan con imparable fuerza demoníaca para destruir la maltrecha, mas siempre triunfante Iglesia Católica, hoy literalmente recluida en las catacumbas. Un golpe maestro de la sinarquía, el Novus Ordo Missae. Se sabe o debería saberse, pero es preciso recordarlo una vez más, dada la negligente memoria de nuestros coetáneos, que el golpe maestro acometido contra las estructuras visibles de la Iglesia Católica se produjo con la imposición del Novus Ordo Missae, en referencia a la paródica misa promulgada el 3 de abril de 1969 por el pseudopapa Pablo VI, afrentoso engendro anticatólico, obra del criptojudío Aníbal Bugini, y nos unimos a Taylor Marshall en cuanto a su percepción de esta realidad, hablando en este libro suyo, Infiltración, que en los tiempos de crisis, la crisis de la Iglesia Católica se acentuaba porque los enemigos de Cristo articularon sus esfuerzos para colocar a un papa al servicio de Satanás en la sede romana de San Pedro. El Novus Ordo, suerte de ensayo previo al servicio interecuménico de la irreligión del nuevo orden mundialista, participa de la corriente neomodernista más radicalizada de abiertos influjos protestantes y judaizantes, restando infinita belleza, profundidad y matices a la liturgia católica romana, contradiciendo al tiempo la mismísima doctrina. Por si todavía quedara alguna duda, acudamos a una fuente nada sospechosa, Jean Guiton, amigo íntimo de Pablo VI, Montini, y masón destacado, quien confesó en el año 1993, allá el día 19 de diciembre, que la intención del Papa Pablo VI con respecto a lo que se llama comúnmente la misa era de reformar la liturgia católica de tal manera que casi debería coincidir con la liturgia protestante. Había en el Papa Pablo VI, dice este íntimo amigo masón, una intención ecuménica de eliminar, o al menos corregir, o al menos ablandar, aquello que era muy católico, en el sentido tradicional, en la misa. Y repito, de aproximar la misa católica a la misa calvinista. Tengamos presente a todo esto que fue el gran Papa San Pío V quien codificó en su bula Quo Primum Tempore en 1570 el rito romano tradicional, declarando además que no podía ser modificado. Yo fui ordenado el 2 de mayo del año 2010, año santo sacerdotal en la diócesis de Madrid, y tengo que decir que no había conocido más que el Novus Ordo Missae, nacido en el año 79. Ya estaba el Conciliábulo Vaticano II a pleno motor, extendido por el mundo entero con todas sus falsas herejías y doctrinas, y sobre todo con esta falsa liturgia del Novus Ordo, que de algún modo viene no solo a mancillar y socavar la tradición católica
apostólica romana, sino que viene a destruirla, a que los efectos espirituales sean realmente, vengan a menos, sean diluidos, es una gran estafa. Es una gran estafa de todo este orden satánico que ya estaba en plena marcha cuando se instaura este Novus Ordo. Como memoria sacerdotal diré que allá por el año 2018-2019, cuando decido ya salir de esta falsa estructura de la falsa Iglesia Católica masónica actual, en cuanto a estructura, me refiero, fuera de la diócesis, fuera de ningún nombramiento pastoral, y ya habiéndome despedido de una autoridad episcopal a la cual ya no reconozco como cristiana y católica, pues en las últimas visitas que hice al obispado sentí visceralmente, y lo hice de hecho, escupir la estatua que habían erigido en el centro del obispado. En el obispado, sí, de mi diócesis habían erigido a Pablo VI, canonizado pocos meses antes. Canonizado, o sea, santo, aquel que ha destruido la liturgia de la Santa Madre Iglesia Católica, proclamado santo. Muchas veces hablamos de que la infiltración parece que es que ha llegado ya con Bergoglio, y es todo lo contrario. La infiltración parte siglos atrás, cuando los jesuitas se ponen al servicio de la bestia, cuando los papas comienzan a introducir los principios masónicos de libertad, igualdad y fraternidad, entendiéndolos como los entiende el mundo y no como los entiende el magisterio bimilenario de la Iglesia. Y por supuesto el Concilio Vaticano II, donde un papa se atreve a proclamar un nuevo Ordo Missae, que estaba además prohibido modificar por un Santo Padre Pío V. La importancia de estas alteraciones no puede tomarse a la ligera. Ante todo se trata de escamotear el pecado, de reduciendo los dogmas a meros cachivaches accesorios, para uso paranoico de beatas, carcas y demás desquiciados antediluvianos, tales como así razona la infecta progresía neoliberal y revolucionario evolucionista. Pero los hechos de la tradición son tozudos. Bajo criterios legalistas firmes no pueden falsificarse bajo ningún concepto los términos ni el sentido del dogma cristiano del pecado. La profesión de fe en los dogmas cristianos se efectúa, formaliza y califica con las palabras aplicadas a los mismos. Así, palabras erradas profesan una fe falsa. Toda la cuasi ilegible mole de papel emborronado por teólogos dudosísimos, tras el Conciliábulo Vaticano II, pura corrupción de la prístina inteligibilidad católica, refuerza esta apreciación. Deberíamos preguntarnos, ¿es realmente católico lo que hoy muchos llaman católico? ¿Puede un teólogo protestante con piel de cordero o un criptojudío descarado, como el mentado Bergoglio, difundir sana doctrina, pasando por católico, allí donde solo promueve gravísimas herejías que atentan contra el nombre de Cristo y la virginidad perpetua de María? De estas preguntas nos podemos retrotraer perfectamente a Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I no le dio tiempo al pobre, pero Juan Pablo II ha sido notorio, y Benedicto XVI igual, falsos encuentros ecuménicos, diálogo interrumpido con el mundo judaizante, con el mundo musulmán, confusión, sincretismo o sumisión a todas estas organizaciones supranacionales. Como antecedente inequívoco ritual de la religión del nuevo orden mundialista, el Novus Ordo Missae ha sedimentado sobre la superficie de la tradición una costra oprobiosa de raíz marxista neoliberal, absolutamente cancerígena y perturbadora en sus efectos. Todo o casi todo ha mudado drásticamente en escaso medio siglo bajo el pretexto de que el Novus Ordo mira más al presente pragmático y no a la tradición perenne, la cual ningunea, malbarata y traiciona con inaudita perversidad. Para cualquier católico sexagenario con algo de memoria, la percepción es patente, sobre todo al aproximarse al objeto de su fe desde lo externo,
Primero, la reubicación del altar, dando el celebrante la espalda al sagrario. Segundo, la supresión del latín, idioma oficial de la Iglesia, por la lengua vernácula en el contexto de la simplificación drástica de la liturgia católica. Tercero, la desaparición de la figura genuina del predicador y por ende del púlpito. Cuarto, la práctica abolición de la apologética como género literario esencial para convertir infieles y defender la doctrina de la Iglesia de ataques externos. Quinto, la progresiva omisión de las referencias de rigor al infierno como lugar físico. No como decía Juan Pablo II, el Estado viene a repetir este otro y Benedicto confirma, o la mismísima falsificación de la realidad del pecado. Sexto, amén de una tendencia estética hacia el minimalismo no significativo, perceptible tanto en las horrendas nuevas arquitecturas posconciliares como en los mobiliarios masónico-deístas, han ido vaciando las iglesias de medio mundo. Este traicionero aperturismo de dentro a afuera, este ayornamiento adaptado a los tiempos, por ningún auténtico creyente reclamado, y mucho menos aplaudido, pretendiendo abrir los brazos al orbe todo, terminó por abrazar a Satanás mismo. Maestro oscuro e inspirador del nuevo orden mundialista, viejo desorden mundialista, tan antiguo como su maestro, su padre, Satanás, el diablo, Luzbel, Belial, padre de la mentira, que le queda poco tiempo y que sabe que dentro de poco toda esta falsedad, todo este espejismo será aniquilado por completo, porque gracias a Dios, y a Dios gracias, que el Novus Ordo Missae está teniendo los frutos podridos, los frutos de desertificación, los frutos sin la gracia de Dios, y sin embargo están como las flores, vamos a decir, aunque sea en catacumbas, surgiendo cada vez más sacerdotes, fieles y laicos que aprecian, aman y abrazan el Vetus Ordo, la misa tradicional apostólica, la misa de siempre, porque es aquella que realmente lleva los frutos de la redención, a la que Satanás pretende aniquilar por completo. Y yo doy muchísimas gracias a Dios de haberle dicho a esta estructura masónica, ahí os quedáis con vuestro Novus Ordo, con vuestra putrefacta catequesis masónica, con vuestros ecologismos, con vuestras pachamamas. Yo me voy a conocer el rito tradicional de la Santa Madre Iglesia. Voy a celebrar y a confeccionar el sacramento de la Eucaristía como el sacrificio que la Iglesia me otorga, me dona, para ofrecer al Padre en espíritu y en verdad por vivos y difuntos. Y conociendo este rito, os puedo decir, hermanos, que no existe sacerdote en la tierra que tenga 2 dedos de frente y un poquito de corazón, que no se estremezca, que no sienta en su corazón realmente no solo la necesidad de celebrar siempre y perpetuamente el rito del Vetus Ordo, si puede acercarse a él, conocerlo y celebrarlo, sino que realmente se va a dar cuenta de la deformación, de la injerencia, de la mano diabólica que Pablo VI, este que no tiene de santo absolutamente nada, al que pude escupirle a la cara porque se lo merece, porque a quién se le ocurre atacar el depósito de la fe de este modo tan bestial, porque atacando la liturgia, fijaros, se ataca todo, lex credendi, lex orandi, lex vivendi, pero es que en el lex orandi es donde está todo concentrado. Los sacramentos son la fuente y la fuerza para después vivir, lex vivendi, lex agendi. Y por supuesto, lo que tú crees es lo que tú estás rezando. El dogma que se reza, la fe verdadera de la Iglesia, no cambia, ni se modula, ni se transforma con el tiempo. Es eterna, porque el dogma es eterno. Y esa eternidad está concentrada, condensada, sintetizada, maravillosamente potenciada en el espíritu de los santos padres, de los apóstoles y de los santos de todos los tiempos, en la Santa Misa Católica, Apostólica y Romana, que es la misa junto con otros ritos apostólicos que la Iglesia de los primeros tiempos vio nacer de las manos de los apóstoles, del corazón de las primeras comunidades,
está esa esencia del depósito de la fe. Y estos malvados, estos desgraciados que se llaman, estos pseudopapas realmente, y pseudoobispos que han abrazado a Satanás y al mundo, pretendiendo ser católicos, abrazar a todos, lo que han hecho ha sido abrazar el nuevo orden mundialista y a la bestia que les inspira. Son aquellos que han traicionado, que no han recogido el guante, la traditio, que no han sabido custodiar ni transmitir aquello que se les había dado, sino que lo han destruido por completo, lo han aniquilado. Por mucho que vayas a templos que aparentemente estén llenos de personas o semivacíos, no es eso, la forma y el contenido ya cambió. La abominación desoladora no ha llegado con la Pachamama. Realmente ha llegado con esta transformación deformadora, con esta revolución satánica que ha sido una injerencia brutal, que ha sido una demolición del baluarte católico fundamental, que es la Santa Misa Católica, Apostólica y Romana. Y esto lo he experimentado en mi corazón sacerdotal, y por eso invito a tantos sacerdotes a que se alejen cada vez más del Novus Ordo, de este modo, de esta forma de celebrar, de estas oraciones recortadas, aniquiladas, suspendidas en el aire, mancilladas, apartadas, completamente amputadas tantas veces, y que vuelvan a las raíces cristianas de nuestro depósito de fe, a la lex credendi, lex orandi, lex vivendi, según esta fuente y este culmen que es la celebración santa y digna del Vetus Ordo, de la misa tradicional, de la misa apostólica, que es el fulcro, es el corazón latiente de Cristo, que es realmente quien redime al mundo cada vez que se ofrece el santo sacrificio, como Él ha querido que se celebrase al Padre en espíritu y en verdad. Y este sacrificio da frutos de expiación y de santificación, de redención para el mundo entero. Y por eso vale la pena, aunque estemos en catacumbas, aunque seamos pocos, en grupos pequeños, o el sacerdote celebrando solo, o con los fieles que el Señor le vaya regalando. Celebrar con devoción, con fe completa y total este santo sacrificio, que es realmente lo que Satanás y el nuevo orden o este viejo desorden mundialista ataca y sigue atacando hasta el final, hasta que el Señor vuelva. Que la fe sea custodiada a través de este amor continuo, este amor apasionado, de este amor de lealtad, de fidelidad, justicia y santidad al santo sacrificio del Señor, de nuestro Redentor. Y por supuesto, no rezar en comunión con estos falsos herejes, apóstatas y cismáticos que no representan la fe de la Iglesia, que no son guías ya del pueblo santo de Dios, que no son el nuevo Israel de la nueva alianza en la sangre del Cordero, que están sirviendo a otro amo y Señor, que no solo es don dinero, sino que es el mismo Belial, aquel que trae la división, el mal, aquel que quiere seguir rompiendo el cuerpo de Cristo, quiere blasfemarlo, quiere vomitar todas sus fechorías, todo su pecado, toda su maldad, toda su herejía. Quiere seguir pisoteando lo más sagrado, lo más divino, lo más puro que tenemos, que es el cuerpo, la sangre, el alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, olvidarnos ya de este falso pudor, de esta falsa prudencia, que es no llamar a las cosas por su nombre. No tener el valor y el coraje de enfrentarnos a esta gran verdad espiritual, que es que Satanás odia a Cristo y a Cristo en el santo sacrificio de la cruz, porque sabe que allí es vencido. Allí el Señor vence al diablo, vence el pecado y vence a la misma muerte. Y por eso quiere deformar este rito, quiere aniquilarlo, quiere sepultarlo bajo tierra, pero no va a poder. Por eso la misa tradicional y los llamados católicos tradicionalistas cada vez serán más perseguidos o más mirados de perfil o más marginados o simplemente perseguidos literalmente por las autoridades, ya sean civiles o eclesiásticas. No importa, sabemos que en este rito es donde está Jesucristo completo, Jesucristo dándose en ofrenda perfecta al Padre y Jesucristo donando de nuevo su Espíritu Santo a la humanidad entera que necesita recibir la gracia de la redención copiosa
que solo se da a través del santo sacrificio y no de ningún otro rito pachamámico o majestático o mayasónico. Está claro que solo la defensa y la custodia de la verdadera fe de la Iglesia, defendiendo la Sagrada Eucaristía en el rito tradicional, hoy será el gran baluarte, al mismo tiempo el gran eje de la resistencia católica, la puerta de bronce que será indestructible para todos los demonios de este mundo en la última gran batalla en la que estamos. Que el Señor, que la palabra de la cruz, que esta religión de nuestra Santa Cruz, que esta revelación de la Santa Cruz gloriosa, que es precisamente la victoria en el Calvario de Cristo Redentor, siga dándose en el corazón de tantos sacerdotes, de tantos pastores, de tantos fieles, que amen cada vez más, cada vez más, cada vez más el santo sacrificio de nuestro Señor, que por nosotros murió y por nosotros resucitó para darnos la vida eterna. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Basta de silencios, sino gritad con 100.000 lenguas, porque como se ha callado, el mundo está podrido, proclamaba Santa Catarina de Siena. En cuestiones doctrinales, basta de silencios, sino gritad con 100.000 lenguas, porque como se ha callado, el mundo está podrido, proclamaba Santa Catarina de Siena. En cuestiones doctrinales, basta de silencios, sino gritad con 100.000 lenguas, porque como se ha callado, el mundo está podrido, proclamaba Santa Catarina de Siena. En cuestiones doctrinales,
Cristo Rey! Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.